Ya, introducción. Tengo. Las funciones matemáticas se utilizan en otros ámbitos, por ejemplo, para calcular los beneficios o los costes de una empresa, una velocidad, una aceleración de un móvil, etc. Por lo que es importante conocer el comportamiento de la función. Por ejemplo, la siguiente función no está definida en x igual 0 ni en x igual menos 1, porque no se puede dividir entre 0. O sea, si reemplazamos ahí el 0 y el menos 1, se indefine. Por eso esa función, que es una fracción, dice que no está definida en esos dos valores. O sea, ya reemplazo el 0 o reemplazo el 1, me va a terminar dando 0 en el denominador. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, acá, si x igual a 0, me va a quedar f de 0, 1 partido en 0 por 1, porque es 0 más 1 es 1, y 0 por 1 es 0, me va a quedar 1 partido en 0, y eso se indetermina. O al revés, si tenemos que x igual menos 1, f de menos 1, 1 partido en menos 1 por 0. ¿Por qué por 0? Porque 1 menos 1, eso me da 0, y menos 1 por 0, lo mismo, se indetermina. Dice, sin embargo, si podemos preguntarnos cómo se comporta la función cuando x se aproxima a 0 o cuando se aproxima a menos 1, y si x crece o decrece indefinidamente, los límites de la función f nos proporcionan la respuesta. ¿Ya? Entonces, cada vez que se está indeterminando una función, los límites nos pueden decir muchas cosas. Ahí vamos, más adelante vamos a verlo a través de un ejemplo. ¿Ya? Dice, además de ayudarnos a visualizar la gráfica de la función, los límites también se utilizan para estudiar otras propiedades, como la continuidad de una función, la diferencialidad, la diferenciabilidad, etc. Ahora vamos a ir de lleno a lo que es el concepto de límite. ¿Ya? Dice, dada una función f que va desde los números reales y llega a los números reales, recuerden que cuando hablo de f, 2.rr es cuando tengo una función de un conjunto x a un conjunto de llegada que va desde los números reales y cae en los números reales. Eso es lo que quiero decir, es una función de r en r, y un punto x0 perteneciente a r. El x0 se está refiriendo a un elemento del conjunto de partida que está perteneciendo a los conjuntos de los reales. Ya dice, el límite de la función cuando x tiende a x0, ya se representa como, ya, chiquillos, siempre cuando ustedes vean esto, límite, y siempre debajo de un límite sale x, flechita, y va a salir un número. En este caso, x0 representa un número. Por eso lo puse aquí arriba, dentro del conjunto, porque es un elemento del conjunto de partida. Y se lee así, cuando el límite de x, cuando tiende, esa flechita significa tiende. Cuando tiende a x0. Ya puede ser un 3, un 1, un 4, un 5, da lo mismo. Por ejemplo, si fuera un 3, ese x0, si fuera un 3, se diría cuando el límite del límite, cuando x tiende a 3, de f de x, de la función. ¿Ya? O sea, lo único nuevo de acá, cuando vamos a calcular límites de una función, aparece esta palabra límite y abajo sale donde la x tiende a un número de la función que queremos analizar. ¿Ya? Esta es como la forma genérica. Y dice, en un principio, este límite es el valor que toma en el punto x0. Recuerden que x0... Yo voy a ubicar a la profe, esta Carolina. Ahí sí. Recuerden que el x0 es un elemento, es un número. Ya, entonces dice, en un principio, este límite es el valor que toma en el punto x0. Es decir,
f de x0. O sea, cada vez que nosotros tengamos un límite y un número para x tendiendo, hay que reemplazarlo. ¿Ya? Dice, si f de x0 no existe, como lo vimos en la diapo anterior, por ejemplo aquí lo que hicimos fue reemplazar el x0 y nos dio que se indefinía. Cuando no existe, ahí dice, por ejemplo, cuando x0 se anula en el denominador de f, entonces el límite es el valor al que f se aproxima cuando x se aproxima a x0. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Parece un trabalengua. Miren, un ejemplo. Tenemos la siguiente función. F de x es igual a 1 partido de x cuadrado. Dice, no existe f de 0. Ya, ¿por qué? Bueno, principalmente porque si yo reemplazo acá el f por 0, o sea, el x por 0, me va a dar 1 partido en 0 al cuadrado, y eso es 1 partido en 0. O sea, se indetermina. Por eso dice, no existe para f de 0. Pero cuando más se aproxima x a 0, la función crece más y más, como lo podemos observar en la gráfica. Fíjense, si yo lo veo desde aquí hacia allá, o sea, de izquierda a derecha, la función, fíjese que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va subiendo. ¿Por qué? Porque cada vez que el valor de x se va acercando a este 0, se va indefiniendo la función. Por eso va creciendo, creciendo, creciendo. Porque cuando llega a 0 se indefine. ¿Sí? Uy, ahí, se indefine. O al revés, si yo lo veo de derecha a izquierda, nos vamos acercando el valor de x a 0, lo mismo, empieza a crecer en ese instante. ¿Sí? Entonces, fíjense, miren, por lo tanto, el límite de f cuando x tiende a 0 es infinito. Y aquí está la respuesta, pero lo voy a escribir nuevamente encima para que entendamos cómo se lee. Entonces, miren, cuando yo tengo una función que se indefine en un cierto valor, me dicen, ah, pero yo puedo analizar algo. ¿Qué cosa? Pues si se fijan acá, el f de 0 se anuló y se queda con eso nomás, se anula. O sea, no es que se anule, sino que se indetermina. Entonces, veamos, analicemos esa función que se indetermina, pero por el límite. Ah, veamos. ¿Qué pasa si coloco el límite cuando x tiende a 0? Cuando el x tiende a ser 0, el tiende a ser 0 es porque se va acercando a 0. ¿Ya? No es que x sea igual a 0. No, es cuando x se va acercando a 0 de la función que está acá, de f de x, en este caso sería nuestro, voy a borrar aquí en vez de poner f de x, voy a poner el límite de 1 partido en x cuadrado, porque esa es la función que estamos analizando, de 1 partido en x cuadrado. Eso es infinito positivo. O sea, cada vez que yo me voy acercando al 0, fíjense que la función va creciendo, 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 creciendo hasta infinito, ya sea por la izquierda, por la derecha. Entonces, esto que está acá, esta fotito que está acá, es lo que yo le acabo de decir de ese análisis. Entonces, a eso es lo que me dice el límite. Me ayuda a analizar en profundidad cuando una función se indetermina. Y no solamente me quedo con que, se indeterminó. No, como que me da a pensar y me hace analizar la misma gráfica que cuando estoy analizando el límite de una función que se está indeterminando, como en este caso, se tiende al infinito. En este caso al infinito positivo, porque va subiendo, 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 subiendo. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, chiquillos. Pregunten nomás, porque igual este concepto igual es como medio raro de digerir. Ya, por el chat. Por lo menos necesito que, Perdón, disculpe. necesito que por lo menos en el chat pongan que se entendió clarito o no, para ver si lo vuelvo a explicar, porque esto es importante.
Chiquillos, por favor, vayan aclarando al profesor Luis en el chat si es que existen dudas sobre la explicación del concepto de límite. Preguntaron, profesor, si iba a publicar la clase en algún canal y les di la dirección del canal del Departamento de Matemáticas para que después puedan ver la clase nuevamente en la lista que se va a crear para su lectivo. Sí, sí, de esta clase después la edito y la dejo así como lo más importante, así como la explicación nomás, y la subimos al canal de YouTube. Ya, Bianca dice que entendió y Michelle también. Ya, genial, genial, genial. Ya. Entonces, hay otra cosa en profundidad de los límites, lo puse acá con celeste, dice, también podemos predecir el comportamiento de la función cuando x crece o decrece indefinidamente, cuando x tiende al más o menos infinito. ¿Ya? Cuando esto ocurre, la función 1 partido en x cuadrado se aproxima cada vez más a 0. Ya, miren, acá lo que hice aquí con amarillo, analizamos la función cuando x va tendiendo a 0, cuando el x se está acercando a 0, y lo anoté aquí con lapicito rojo, o sea, con flechita roja. Cuando x, chuta, ahí, cuando x se va acercando a 0, ahí desde derecha a izquierda, la función va subiendo al infinito positivo. Y si lo veo de derecha a izquierda, como lo hice aquí con la otra flechita, si vamos acercándonos a 0 de derecha a izquierda, la función también va subiendo y llegaría hasta el infinito. Entonces, cuando analizamos límite, cuando x tiende a 0, cuando la x se va acercando a 0, en esa función es infinito. Pero miren, aquí, si lo analizamos al revés, voy a anotar otra flechita para que hagamos el contraste. Si lo analizamos al revés, dice, cuando, cuando vamos analizando el decrecimiento y crecimiento indefinidamente, y aquí entre paréntesis puse cuando x tiende a infinito, positivo o negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora lo vamos a ver al revés. Vamos a ver desde la curva cuando está arriba hacia abajo, para allá. Fíjense que de, de derecha a izquierda va decreciendo y de izquierda a derecha también va decreciendo. O sea, si vamos apuntando el valor de x al infinito negativo, en este caso al infinito negativo, ¿qué va pasando? Escucha, al infinito negativo. ¿Qué va a pasar? Miren, abajo puse, cuando el límite, cuando x tiende al, o en este caso tiende al más infinito, o sea, en el caso de que el x se está acercando por acá, al más infinito, por aquí está el más infinito. Si el x se va acercando al infinito, ¿qué pasa con la gráfica? Miren, se va achicando, 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 pero no dice cuándo, cuál es el valor exacto, pero sí sé que se va achicando, cada vez más aumenta el valor de x, que la gráfica va llegando o se va acercando, ¿a qué valor? Al cero. Por eso cuando hablan de que el límite, cuando el x tiende al infinito positivo, de la función 1 partido en x cuadrado, es 0. Porque miren, aquí estoy, cuando la gráfica está alta, voy aumentando el valor de x hasta el infinito positivo y se va acercando cada vez más al 0. ¿Sí? Ahora al revés, cuando yo lo veo de derecha a izquierda, cuando el límite va tendiendo al menos infinito, cuando el límite de la función tiende x al menos infinito, al menos infinito. Ah, no sé qué paso a llevar el botón. Ya. Ah, no puedo, no puedo. Ahí sí. Si se fijan acá, nuevamente voy a anotar otra flechita, miren. Si vamos de derecha a izquierda, cada vez lo mismo. Nos vamos acercando cuando x tiende al menos infinito,
cada vez que vamos disminuyendo el valor a lo infinito negativo, la gráfica va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, cayendo. No sé si algún momento tocará el cero, pero sí yo sé que el límite cuando tiende al menos infinito también tiende a ser cero, porque la gráfica en algún momento llegará a cero. No sé si hay alguna pregunta, profe. No hay duda hasta ahora, estimado. Lo que sí puedo hacer el alcance, chiquillos, si se dan cuenta, el profesor a través del límite está viendo qué es lo que sucede con la imagen de una función en un punto en el cual sabemos que se indetermina. ¿No es cierto? Sabemos, por ejemplo, en el comienzo de la clase que no se puede dividir por cero. Entonces el límite lo que hace básicamente es ver qué es lo que pasa. Si no vemos específicamente el punto cero, pero nos acercamos infinitamente a él. Y el comportamiento de a dónde se aproxima las imágenes se llama límite. Claro. Es el valor aproximado que estamos buscando ahí. ¿Ya? Entonces pasamos a la siguiente. Ya, aquí hablamos de reglas básicas. Dice, hasta el momento no me ha explicado cómo calcular límites. Lo que hemos hecho hasta el momento es primero ver lo que es el concepto de límite, el cómo se anota el límite y cómo se lee. Cuando me sale, por ejemplo, lo que sale ahí en la foto, ahí yo puedo entender que es límite cuando x tiende a x0 de la función es igual a, ya. Eso entendimos, leerlo. También acabo de explicar cómo es el comportamiento de la gráfica, cómo el límite analiza el comportamiento de la gráfica cuando se está indeterminando. Porque recuerden que el límite, donde aparece, no es que aparezca porque sí, sino que aparece cuando se indetermina una función. Cuando se indetermina una función, como dijo el profesor, con el límite nos ayuda a ver a qué valor se aproxima antes de que se indetermine. Eso es lo que es el límite. ¿Ya? Entonces, dice en amarillito, lo primero que hacemos es calcular el límite de la función en el punto x0. Es comprobar si se puede calcular f de x0, porque en este caso el límite de dicho valor. Ya. Lo que quiere decir eso en amarillo, que está reflejado acá en la fotito que dice límite cuando x tiende a x0 de una función, es igual a, eh, a la imagen de la función evaluada. O sea, simplemente cuando me dicen que x tiende a un valor, yo ese valor que me están dando o que me están pidiendo analizar, simplemente lo reemplazo en la función. Así se calcula el límite, reemplazando en la función. Es decir, aquí puse con verde, es decir, en este caso solo hay que cambiar la x por x sub 0. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo el límite cuando x tiende a 0 de esta función. Veamos, simplemente yo digo, tengo que reemplazar el 0 en las x. Entonces digo aquí me quedaría límite, que es límite, y siempre se coloca el límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? De 0 al cuadrado partido por 0 más 1. Entonces me queda, eso me queda 0 partido en 1, y eso es 0. O sea, si estamos hablando de que esta función, el x, se va aproximando a 0, tiende a ser 0, la aproximación. Eso, así se calcula un límite chiquillo. Simplemente veo el número en el cual está atendiendo, o sea, me están pidiendo aproximar, y lo reemplazo en la función. ¿Qué me da? Por eso dice x0, cuando x tiende a x0, y el cálculo sería evaluar ese valor que me están dando dentro de la función. Y evaluar simplemente reemplazar la x por o sea, el valor que me dan por la x. ¿Sí? Solamente eso. Ya, y aquí llegamos a la actividad que bueno, yo creo que bueno que nos alcanzó el tiempo, llevamos la mitad de la clase. Ojalá espero tener tiempo para resolver las tres. Y miren, fíjense que yo creo que muchos de ustedes trataron de hacerlo quizás, no sé si me gustaría saberlo, si alguno de ustedes trató de hacerlo como lo acabamos de hacer anteriormente, reemplazar el valor de x en la función.
¿Alguien lo intentó hacer o solamente esperaron a que tuvieran esta clase? Necesito saberlo. Si lo pueden ahí decir por chat o por micrófono. Sofía dijo que sí lo hizo. ¿Ya? Bianca dice que lo intentó. Y de las personas que lo intentó, como Sofía y Bianca, ¿a qué llegaron? ¿Qué hicieron? ¿Reemplazaron? Porque yo, lo bueno es que yo les puse estos 6 ejercicios y además abajito le puse las respuestas. Entonces no sé si habrán llegado a la respuesta, qué pasó ahí, porque Indican que algo pasa. reemplazaron directamente el valor en la función. Ya, perfecto. Bien, así se calculó el límite, reemplazar el valor en la función. Excelente. ¿Pero llegaron a la respuesta? Esa es la pregunta, porque algo sucede ahí. Valentina dice que no sabía cómo se hacía. Bianca dijo que sí llegué. El Enzo también llegó. La Sofía dice que reemplazó, pero no le daba los resultados. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver, Sofía, mira. Como había dicho anteriormente, calcular un límite es simplemente reemplazar el valor que me está diciendo que está tendiendo a la función. Pero, fíjense lo que pasa si yo lo hago tal como lo acabo de decir. Miren, ya. Cuando el límite tiende a -1 de esta función, ya esta función es una función racional, nosotros analizamos aquella vez esa función racional cuando la gráfica como que se va abriendo hacia arriba y después hacia abajo. Ya. Si reemplazo el -1, por ejemplo, aquí tengo -1 al cubo más 1 partido en -1 al cuadrado menos 1. Ya. El primer paréntesis que está el cubo, el -1 que está el cubo, es -1, porque 1 por 1 por 1 por 1 es 1, y como está elevado en un negativo a un exponente impar, me va a quedar negativo, me queda más 1, partido en -1 por -1 es 1 positivo, menos 1. Si se dan cuenta, aquí me queda 0 y me queda 0. Y la respuesta no era eso, pues. Yo creo que de las personas que reemplazaron directamente les dio eso. Ya. Eso pasa porque sí o sí, cuando calculamos un límite, se indetermina. Porque si no estamos calculando límites, no debería indeterminarse. Recuerden lo que le acabo de decir en la diapo anterior. Los límites aparecen cuando una función se está indeterminando en cierto valor. Aquí se supone que se está indeterminando en el x igual -1. Ahí se está indeterminando esta función, cuando x igual a -1. Ahora, pero la pregunta es, pero profe, ¿cómo calculo el límite si se está indeterminando? ¿Cómo yo sé cuál valor se está aproximando? Y cómo lo hago para que me dé la respuesta que me sale en la guía. Ya, chiquillos, antes de reemplazar, tenemos que hacer un arreglín en el límite. Miren, voy a poner este espacio para separar y voy a anotar de nuevo lo que es el límite. Límite cuando x tiende a -1 de la función x cubo más 1 partido en x cuadrado menos 1. Ya. Acá, chiquillos, lo que pueden hacer es arreglar la función antes de reemplazar. Ahora, usted me dirá, profe, ¿y qué cosa arreglo? ¿O cómo arreglo? ¿O qué hago? ¿Cómo lo hago lo que dice usted? ¿Qué podemos hacer? No sé si alguien en el chat tendrá alguna idea. No hay nada en el chat, profesor. También, bueno, antes de que siga, podemos hacer el siguiente alcance. Estudiantes, esas funciones a las cuales nosotros le estamos calculando el límite con el profesor, también pueden ser graficadas. Y si nosotros nos fuésemos a la gráfica y viésemos la función x al cubo más 1 partido por x cuadrado menos 1, en el gráfico, justamente en el punto -1,
tendría una pequeña discontinuidad, es decir, la curva estaría cortada en ese punto, ¿ya? Y lo que vamos a hacer con el profesor ahora es ese arreglín que él menciona, es buscar otra función que sea equivalente a la función original y que al momento de ver la curva en ese punto sea continua, es decir, no esté cortada. Y para eso hay que hacer un pequeño trabajo algebraico que va a mostrar el profesor Luis a continuación. Ya, chiquillos, tantas horas de lo que es álgebra lo vamos a poner ahora en práctica. Lo que podemos hacer acá, para que no se nos indetermine, es factorizar. Vamos a factorizar la función. ¿Cómo lo vamos a factorizar? Ya, si se dan cuenta, abajito tenemos una diferencia de cuadrado. Fíjense, un x cuadrado menos otro valor al cuadrado. Aparece un 1, pero sabemos que 1 al cuadrado es 1 por 1, 1. O sea, voy a abrir dos paréntesis abajo, en donde me va a quedar x más 1, x menos 1. O sea, estoy factorizando por diferencia de cuadrado. Y arriba lo voy a factorizar por un cubo de binomio, ¿ya? Donde voy a tener x más 1 por x cuadrado menos x más 1. Yo creo que esto es como lo difícil, chiquillo. Esto es como la parte difícil porque quizás no se acuerden cómo factorizar, ¿ya? Esto es como lo difícil, entre comillas. Y si se dan cuenta, miren lo que puede ocurrir acá. Al momento de factorizar, yo puedo simplificar el x más 1 con el x más 1. Y me va a quedar, voy a anotar aquí abajito, después copio y lo pego en otra diapo. Me va a quedar el límite cuando x tiende a menos 1, ¿de quién? De x cuadrado menos x más 1 partido en x menos 1. Ahora, si evaluamos nuevamente el menos 1, una vez que factorizamos y simplificamos, voy a volver a reemplazar el menos 1 para ver si se vuelve a indeterminar. Me queda menos 1 al cuadrado menos 1. Recuerden siempre cuando reemplacen con paréntesis, más 1. Todo eso partido en menos 1 menos 1. Arriba me queda 1 positivo, menos por menos 1 positivo, más 1 positivo, partido en menos 2. ¿Sí? Aquí tengo menos 1, menos 2. Entonces me va a quedar 3, menos 3 medios. Entonces, sabemos que esta fracción, se indetermina cuando x vale menos 1. Pero gracias al límite sabemos que se está aproximando al menos 3 medios. Ahora voy a ver si, bueno, ¿hay alguna consulta con esos chiquillos? Voy a dejar de compartir, voy a ver si puedo abrir el GeoGebra para que grafiquemos la función y quede un poquito más claro con lo que estoy diciendo. Por lo menos en el chat no hay dudas. Entonces, siguiendo con la acotación que había mientras el profesor abre el GeoGebra, el profesor factorizó y simplificó, ¿no es cierto? Eso permitió que el límite existiera. Pero al momento de simplificar, ya no estamos trabajando con la función original, estamos trabajando con una función equivalente que está simplificada. Y esa función equivalente es continua en el punto en donde la otra función no posee límite. Y eso nos permite, por así decirlo, saber hacia dónde converge esa función en ese punto. Profesor, no se le ve nada en la pantalla. No, todavía no estoy compartiendo, estoy tratando de primero poner la función y lo comparto al tiro. Ahora, evidentemente hay funciones donde no es necesario realizar este tipo de artificio, ¿ya? Pero también hay funciones donde, si bien ahora el profesor llamó como estrategia las factorizaciones de expresiones algebraicas, hay límites donde se demandan otro tipo de artificios, como por ejemplo el racionalizar, ¿no es cierto? El multiplicar por un 1 especial,
el poder sumarle un cerito, que son estrategias que uno va aprendiendo a medida que va trabajando con este asunto de los límites. A ver, Anastasia pregunta, dice, profe, ¿eso es solo cuando aparezca un número negativo? No, No, gracias. Eso va a suceder cada vez que te quede, por ejemplo, tú reemplaces directamente el número y te da como resultado 0 partido por 0 o un número partido por 0. Esas indeterminaciones deben ser atendidas de manera algebraica. claro. De hecho, es tan simple como decir los límites, la palabra límite, cuando aparece un límite en una función es porque se está indeterminando la función. Eso es todo. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros analizamos que esta función se indetermina, a ver, creo que lo noté mal. No está bien. Esta función se va indeterminando aquí. Y si se fijan, cada vez que nos acercamos a un valor, se va agrandando, como que se va alejando del valor de x. De hecho, si reemplazamos, porque aquí lo estábamos viendo con x igual 1. Fíjense cuando el x vale 1. Si yo reemplazo el 1 acá, ¿dónde se indetermina? Acá abajo. Arriba me va a quedar 2. Va a quedar 2 y abajo me va a quedar 1 menos 1, 0. Va a quedar 2 partido en 0. O sea, cuando el x se va acercando a 1, fíjense que lo que ocurre con la curva se va alejando, alejando, sin tocar el 1. Y después del 1 viene aquí, o sea, si yo lo veo de derecha a izquierda, la curva va aumentando, se va alejando hasta el infinito positivo, sin tocar el 1. Profesor, escriba x igual 1 ahí en GeoGebra para que se vea la síntota. Ya, x igual 1. Ahí está. ¿Ven? Y cuando se está acercando al x igual 1, se aleja del 1, se aleja del 1, se aleja del 1, porque ahí se está indeterminando. Si yo lo veo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, al momento de arreglar esto, al momento de ya factorizar, simplificar, podemos decir que ese límite, aquí donde se está indeterminando, cuando el x igual 1, tiende a valer el menos 3 medios. Eso es lo que se refiere. Voy a compartir nuevamente al PPT. Ya, Bianca pregunta, dice, profesor, entonces cada vez que aparezca una x elevada a cualquier número, se debe factorizar o hay excepciones. Yo le Sí, hay excepciones. respondí que cada función debe ser evaluada en particular. Sí. Sí o sí hay que evaluar el número al principio para ver si realmente se indetermina. Sí o sí. Sí, hay que Pero evaluar ahora, al principio porque puede existir el límite, ¿no es cierto, profesor? claro, sí, porque puede existir, miren, fíjense que aquí, dentro de las primeras diapos, por ejemplo en esta, aquí yo calculé el límite cuando x tiende a 0 y me dio 0. Eso es un valor real, porque aquí existe el límite. Si usted reemplaza y le dan un valor real, quedan ahí nomás, existe. Pero en el caso de que nos pase esto, que se indetermina, pensamos en poder arreglar la función para poder obtener un número en el cual se aproxime, en el cual exista el límite. ¿Ya? Por ejemplo, acá, analicemos el B. El B tenemos, vamos a hacer un poquito más rapidito porque quiero llegar al 3, que el 3 es como el más difícil. Hay distintas formas de arreglar un límite. Hasta el momento hemos visto factorización. De hecho, en la universidad o más adelante vamos a aprender lo que son derivadas y podemos arreglar el límite con derivadas, que hay una propiedad de un caballero que se llama L'Hopital. Ya, por ejemplo, aquí dice cuando x tiende a 5. Ya, veamos qué va a ocurrir si es que... Ay, tengo que agrandar esto. ¿Qué va a ocurrir si es que nosotros reemplazamos el x por 0, o sea, el x por 5, va a quedar 5 menos 5 partido en 5 al cuadrado menos 25. 5 menos 5 es 0, partido en
5 por 25, o sea, 5 por 5 es 25, y 25 menos 25, eso también es 0. Ahí nos damos cuenta que se indetermina. 0 dividido 0 no se sabe, no es 0. Si usted coloca esto en la calculadora, no le va a dar. Recuerde que todo número dividido por 0 se indetermina. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Voy a poner acá límite, cuando x tiende a 5, yo analizo la función en la cual me están dando. Y yo digo, pero nuevamente me doy cuenta que en el denominador es una suma por su diferencia. Por lo tanto, voy a factorizar por suma y su diferencia, que sería x más 5 y x menos 5. Como yo pude factorizar, lo puedo simplificar libremente. El x menos 5 con el x menos 5. Por lo tanto, me quedan, cuando el límite de la función x tiende a 5, me va a quedar de 1 partido en x más 5. Sí, porque al momento de simplificar cabe una vez. Y abajo me queda x más 5. Ahora, veamos. Ahora voy a calcular el límite, voy a evaluar, voy a reemplazar la x por 5. 1 partido por 5 más 5. Y me quedaría 1 partido en 25. Y ahí tenemos el valor del límite. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Dudas? Para llegar al último ejercicio y alcanzar a terminar. Aló, ¿se escucha? Sí se escucha, profesor. Pensé que me había caído o quedado pegado. Ya, Valentina dice, ¿por qué da 25? Y Bianca dice, Ah, la respuesta la puso mal el profe, creo. sí, no es 25, es 10. Perdón, Valentina. 5 más 5 es 10, nada que ver 25. Me quedé con el 25 del anterior. Pero me refiero al desarrollo en sí, si se entendió. Primero que todo, recuerden, evaluar el límite. Si se indetermina, lo arreglo. Busco la forma de arreglar, factorizando. Hay muchos métodos de factorización. Ahí yo les dejo como tareita qué tipo de métodos se puede hacer para arreglar un límite. Acá vamos a ver que existe la factorización. Ahora vamos a ver otro, dentro de los ejercicios que yo puse, que es este, donde salen raíces. Usted dirá, ya, primero, antes de saber si necesita algún arreglo o no, tenemos que sí o sí evaluar el límite para ver si se indetermina. No me está tomando el lapicito. Entonces, cuando el límite de esta función tiende a 3, cuando x tiende a 3, entonces yo voy a reemplazar la x por un 3 más 1 menos 2 partido en 3 menos 3. Bueno, dentro de la raíz me da 4 menos 2, abajo me da 0. Ya, hasta ahí llego y digo, podría seguir resolviéndolo arriba, pero analizando el denominador me estoy dando cuenta que ya se me está indeterminando, porque arriba me queda raíz de 4, raíz cuadrada de 4 es 2, con ese menos 2, y nuevamente me da 0 partido en 0. Ahora, ¿cómo podemos arreglar el límite para ver si podemos llegar a algún valor? Si podemos intentar llegar a un valor, ya. Lo que pueden hacer acá es racionalizar. Ya, este es otro método para poder arreglar un límite. ¿Qué vamos a racionalizar? Vamos a racionar de la siguiente manera. El límite, cuando el x tiende a 3, ¿de quién? De raíz cuadrada de x más 1 menos 2 partido en x menos 3.
esta función lo vamos a multiplicar por un 1. Un 1 que todo número multiplicado por 1 no altera el valor. Pero lo que vamos a hacer acá es un 1 especial que nos va a ayudar a cambiar la forma de este límite. No vamos a cambiar el valor, pero vamos a cambiar la forma. ¿Por cuánto lo vamos a multiplicar? Siempre, si queremos eliminar una raíz, tenemos que multiplicar, en este caso tenemos el numerador con la raíz, vamos a multiplicar por lo mismo. O sea, voy a hacerlo de otro color para que se note cuál es el que estamos agregando, que en este caso sería raíz de x más 1, pero como esto es un binomio, se coloca con el signo contrario. ¿Por qué? Porque así me va a dar una suma por su diferencia. ¿Ya? Entonces esto va a ser partido por lo mismo. X más 1 más 2. Aquí era menos 2 y acá nosotros lo agregamos con más 2, arriba y abajo. Todo esto es 1, porque lo que está arriba dividido en lo mismo que está abajo es 1. ¿Ya? Entonces, me quedaría, bueno, después me quedaría, bueno, el límite, cuando el x tienda al 3, me queda. Arriba, si se dan cuenta, es una multiplicación de binomios, uno con un más, uno con un menos, y esto es una suma por su diferencia. Por lo tanto, yo digo, el primer término al cuadrado, x más 1 al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado. ¿Cuál era la suma por diferencia? Si yo tenía un a más un b por un a menos b, el resultado era el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Eso fue lo que hicimos acá, pero lo coloqué en paréntesis, porque el primer término es toda la raíz. Y el segundo término sería en este caso el 2. ¿Ya? Esto lo anoto. Y lo de abajo quedaría multiplicándose. Quedaría el x menos 3 por raíz de x más 1 más 2. Si desarrollo lo que está arriba, me quedaría, bueno, se me simplifica el famoso raíz cuadrada con ese cuadrado. Simplemente me quedaría x más 1 menos 4, porque 2 al cuadrado es 4. Partido en. Bueno, aquí antes que... Eso ya no es necesario calcularlo, profesor, el denominador. El denominador puede dejarlo así. No es necesario. Justamente porque, bueno, aquí ya con esto ya podemos evaluar. Y es más fácil calcularlo ya cuando está con números que con letras. Entonces arriba finalmente arriba nos va a quedar x menos 3. Y se simplifica con el paréntesis de abajo. Y se simplifica con el paréntesis de abajo. Miren, voy a colocarlo aquí, voy a descontinuarlo acá. Me va a quedar arriba x menos 3 partido en ese x menos 3 que estaba ya por multiplicarse, x más 1 más 2, y se simplifica ese x menos 3 por ese x menos 3, lo cual finalmente me quedaría el límite cuando x tiende a 3, ¿de quién? De 1 partido en raíz de x más 1 más 2. Ahí está, simplificadito y todo. Ahora procedo a evaluar. Evalúo. Pongo finalmente 1 partido en 3 más 1, porque recuerden que el x está tendiendo a 3, por lo tanto el 3 lo reemplacé por, o sea, el x lo reemplazo por 3, más 2. Me va a dar 1 partido en raíz cuadrada de 4 más 2. Raíz cuadrada de 4 sabemos que es 2, por lo tanto me va a quedar 1 partido en 4. Y ese 1 partido en 4 sí estaba en las respuestas de la guía. Un cuarto. Entonces aquí lo que para sintetizar, chiquillos, no, de momento, ¿quedó alguna duda? Porque si no me equivoco, hay un ejercicio de los que no vimos acá, que también se racionaliza.
para que lo hagan bien en la guía. ¿Dudas antes de cerrar? Estoy preguntando en el chat, Michelle responde que no, él ya no quedó con dudas. La Bianca también dice que no hay dudas. Pero los demás, chiquillos, los demás, hay 19 estudiantes en clases. El Enzo dice que entendió. Buena. Matías Arauz dice que no entendió. La Sofía tampoco. Ya. Lo importante, chiquillo, acá es saber el concepto. Entonces, aquí... La Sofía dice que no hay dudas, perdón. Ah, buena. Ya, mira a Matías. Matías que no entendió. No importa Matías. Aquí, entre comillas, lo difícil es acordarse de estas operaciones. Lo más probable es que no se entienda porque quizás no te acuerdas cómo racionalizar o cómo factorizar. Pero lo que sí quiero que entiendan, más que bueno, sería perfecto que entendieran todo, pero el trasfondo de esto es que el concepto de límite, recuerden, esa palabra, el límite, aparece cuando una función se está indeterminando. Por eso ustedes se preguntaron, profe, ¿por qué empezó con funciones y analizamos tantas funciones? Analizamos el dominio y recorrido. Y ¿se acuerdan que analizamos el dominio y recorrido en las clases para ver dónde se indeterminaba? Y poníamos ya el dominio todos los reales menos este valor porque con este valor se indetermina. Entonces, cuando eso sucede, aparece este famoso límite, la palabra límite. Entonces, cada vez que ustedes vean un límite de una función, quiere decir que justo se está indeterminando. ¿Sí? Entonces, como primer paso, para calcular un límite, ustedes tienen que evaluar al valor que está tendiendo. En este caso, tiende a 3. Ustedes reemplazan la x por 3. Y tienen que ver si realmente se está indeterminando. Si realmente se está indeterminando, ustedes proceden a arreglar el límite. ¿Cómo se arregla? Le enseñé la factorización y le enseñé que se puede arreglar por racionalización. Ya, y eso queda como tarea en ustedes, chiquillos, el volver a acordarse cómo racionalizar y cómo factorizar. Hay muchas factorizaciones, está la diferencia cuadrado, está la factorización por trinomio cuadrado perfecto, está la factorización factor común, está la factorización común compuesta, etcétera. ¿Ya? Racionalización no es tan difícil porque es lo mismo de siempre. Eso es lo difícil, profesor. Profesor, ¿podrían los estudiantes crearse una ficha resumen con los criterios de factorización y los criterios de racionalización para tenerlos ahí? Y Sí, Gorán Rojas pregunta, dice, profe, ¿por qué al principio de la guía sale que hay que formar un grupo o algo así? ¿un grupo? No. ¿Un grupo así como de compañeros para hacer la guía? Gorán, ¿puedes ser más específico que sale en la guía que te llamó la atención? Ah, ya miren, chiquillo, sí, hago el anuncio del grupo porque confío en el trabajo en equipo. Por ejemplo, ustedes bueno, me acaban de comprobar ya con el video que hicimos de las paradojas, que ustedes trabajan muy bien en equipo. Entonces, por eso hice anunciación del trabajo en grupo. Ahora, si usted quiere trabajar en grupo, estos 6 ejercicios no hay problema. Lo puede hacer con 3 compañeros, con 4, pero lo importante es que entiendan, chiquillos. Esto no es como el plan común, que el plan común es como para todos. Esto es porque ustedes los cogieron y yo confío en que ustedes se comprometen con el aprendizaje de este contenido. Este ramo estuvo en duda en seguir enseñándose por teletrabajo, o sea, por clase online, pero porque gracias a ustedes, por la alta demanda de, de requerir este conocimiento, porque realmente esto les va a servir, chiquillos, en la universidad, sobre todo si estudian algo relacionado a científico, ya sea ciencia, ya sea ingeniería, sí o sí van a ver esto. Entonces, yo sé que ustedes confían en o sea, yo confío en que ustedes son comprometidos al aprender los contenidos de esta asignatura. Entonces aquí ustedes pueden hacer grupos libremente para terminar de hacer los otros 3 ejercicios. Esto no se trabaja por el modo, sí o sí me tiene que llegar los correos y dentro del mismo correo, si lo trabajaron en grupito, me pueden poner ahí que trabajaron en grupito.
Si trabajaron individual, me pueden poner ahí que trabajaron individual. No hay ningún problema, ¿ya? Profesor Luis, estamos a 2 minutos de que se acabe la clase. Sí. Así que eso, chiquillos. Espero que les haya gustado la clase. Matías, quizás no se entendió bien el concepto porque falta eso, la práctica del racionalizar o factorizar. Pero el concepto en sí de límite no es difícil de entender. Como dije, el límite aparece cuando se está indeterminando una función. Nada más que eso. ¿Cómo se calcula? Reemplazo el valor de x en la función. Si se indetermina, lo arreglo. ¿Cómo lo arreglo? Factorizando, racionalizando y se puede derivar, pero todavía no hemos visto derivar. De hecho, en la universidad te enseñan esto y uno ahí se mata tratando de factorizar porque te ponen unas factorizaciones tan difíciles en la universidad y después cuando enseñan la parte de derivar, derivar es muy fácil un límite. Y es como, pucha, entonces, ¿para qué me enseñaron lo otro si lo puedo derivar? Pero no, hay que pasar por esto. Es Así como que cuando eso, pues chiquillos. el método de igualación, el de sustitución, y al final lo enseñan el método de reducción que simplifica toda la pega. Sí. Profesor, la Sofía pregunta si vio el video que le he enviado el último grupo. Yo le estaba Sí, comentando si lo vimos. sí, me llegó el video de Enzo, ese era el que me faltaba. Me llegó el video de Enzo que hubo un problema, no sé qué pasó con mi drive, no me llegaba, Bianca trataba de enviármelo, no me llegaba. El del tercero B también me llegó al tiro. Me faltaba el del tercero A, pero ya lo tengo. Eh, Todavía no lo he subido porque me falta saber, por ejemplo, en el tercero B me mandaron el video, pero no me mandaron la lista de los estudiantes que trabajaron en ese video, porque quizás algunos no salió en el video, pero quizás uno estuvo editando ahí, pero no... Ah, ya, en el tercero B son todos. En el A yo ya tengo la lista, no sé si, bueno, ahí podrían, en el video no sé si trabajaron todos, porque quizá una de las personas que no trabajaron en la investigación quizás se sumó a trabajar en el video. Ahí cualquier cosa me avisan los del tercero A. Y los del tercero C ya estamos listos, que fueron los que cumplieron con todo en una expectativa, en el principio del trabajo. Así que eso, pues chiquillos, gracias por estar. Espero que haya quedado muy clarito. Ahora sí pueden terminar la guía. Quedan solamente 3 ejercicios. Cortito lo pueden terminar después de esta clase, si no esperan al video. Y eso. Ya. Bianca Ya, dice, bien. todos trabajaron menos las personas que faltaban. Ya. Ningún ¿Ya? problema. Y yo me despido también, nos vemos en el siguiente acompañamiento. ¿Ya? Chao, chiquillos. Nos vemos en 3 semanas más, quizás. Se contactan con nosotros. ¿Ya? Que tengan una bonita tarde. Chao, chao. Chao, chao, chao. ¿Está Luis, Jorge ahí para despedirme? necesitará Jorge. Luis, después descarga el video y lo subes al YouTube, po. Sí. Tengo que subirlo con el de Ya, cuarto.